En un rincón donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al pie de la letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Estamos al pie de la letra en la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano en este programa, al pie de los estantes y al pie de los libros que atesora esta biblioteca, en compañía de Evelyn Araya Fonseca, con quien vamos a estar en esta oportunidad conversando sobre el poeta turrialbeño, el poeta nacional y el gran poeta Jorge de Bravo. Muy bienvenida, Evelyn, y muchísimas gracias por acceder a la invitación o por aceptar la invitación para conversar al pie de la letra sobre Jorge de Bravo. Evelyn es profesora universitaria, trabaja en el Ministerio de Educación en la parte de las asesorías nacionales. Ha trabajado durante algún tiempo en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, y en sus estudios de posgrado, en la maestría en literatura que Evelyn obtuvo, hizo un trabajo de investigación sobre el poeta turrialbeño Jorge de Bravo, que merece la pena que comencemos a hablar del poeta turrialbeño desde Turrialba mismo. ¿Por qué, Evelyn, surge ese interés de abordar el gran poeta turrialbeño? Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias a la Biblioteca Nacional por este honor que me hace recibirme en este lugar tan sacro. Definitivamente estamos al pie de la letra, como usted dice. Efectivamente, puedo decir que el interés hacia la literatura de Braviana fue algo muy orgánico que surgió en mi vida desde pequeña. Soy turrialbeña, crecí respirando los mismos aires que respiró el poeta en su momento, conociendo la misma ciudad, caminando por las mismas calles por las que él caminó leyendo muchas veces y observando sus imágenes o fundiéndome con sus imágenes líricas, me fui dando cuenta de lo potente que era su mensaje y eh, fui siendo transportada precisamente por esa literatura que para mí, detrás de esas palabras, había mensajes mucho más fuertes y más profundos de los que yo había podido sentir o percibir en otra literatura. Entonces, por eso puedo decir que fue un proceso muy natural que me envolvió sin darme cuenta hasta que apabullantemente pues terminé haciendo este estudio que fui transitando por pasillos oscuros, sí, con una luz en mi mano sin darme cuenta de lo que después iba a salir o a surgir como un hallazgo muy interesante dentro de esa investigación. Sí, en alguna oportunidad yo mencioné, Evelyn, que el gran aporte que usted ha hecho en la investigación sobre el poeta Jorge de Bravo se hizo desde la Turrialba mismo, desde la cual usted es originaria, y que hacía falta precisamente hacer un enfoque de Jorge de Bravo desde una perspectiva de su lugar de origen, desde Turrialba. Y en el proceso también de investigación, Evelyn, usted recurrió al periódico El Turrialbeño. Ciertamente. Cuéntenos qué encontró en el Turrialbeño, porque ya que estamos en la Biblioteca Nacional y está todo este trabajo y todo este proceso de digitalización de los periódicos regionales, de digitalización de todo lo que ha surgido en la prensa, cómo en la prensa nacional, cómo en los periódicos y en las revistas de Costa Rica se construye cultura, se construye identidad cultural.
Cuéntenos, Evelyn, por favor, cómo fue ese proceso de trabajo con el periódico El Turrialbeño. Fue sumamente interesante y anecdótico, porque en realidad yo como turrialbeña, gracias a que quería conocer en qué contexto había surgido la magna figura de este poeta, que coincido con Álvaro Quesada, en su momento lo dijo, es la figura probablemente más difundida de la poesía costarricense, allende nuestras fronteras y por supuesto acá, a pesar de que son casi 57 años ya de su deceso físico. Y también el que más influencia ha tenido probablemente en las letras, pues como le decía, quise conocer un poco de ese contexto sociohistórico, cultural de mi querida Turrialba, y me fui dando cuenta de que fue un desarrollo vertiginoso en muchos sentidos, a nivel económico, agrario, por diferentes fenómenos históricos que fueron surgiendo ahí, el paso del ferrocarril, la creación de un asentamiento en de una ciudad de Turrialba que no existía en ese lugar, sino hasta que empezó a pasar el ferrocarril. Como tal, digamos, este mapa de esta ciudad se fue construyendo en torno a esto, y me fui dando cuenta que además diferentes medios de comunicación desde la década de 1920 fueron surgiendo y fueron tomando un papel protagónico. La radio, los periódicos, y esos periódicos fueron dando fotografías del momento, incluso periódicos dentro de instituciones del Ministerio de Educación, que los mismos estudiantes querían crear. Y resulta que conversando también con figuras preponderantes de la literatura, como don Marco Aguilar, quien nos dejó este año precisamente, ¿verdad? Que fundó junto con Laureano Albán y Jorge Bravo el Círculo de Poetas Turrialbeños. Fuimos conversando con respecto a la importancia de esa fotografía del momento que quedó plasmada en las letras de los periódicos de la época como testigos de lo que acaecía. Y resulta que me dice don Marco Aguilar, le digo, Marco, se menciona un periódico que se llamaba El Turrialbeño, y en una conversación que tuvimos me dice, sí, ese periódico yo lo recuerdo, Jorge y otros poetas publicaban ahí. Entonces le digo, ese periódico no existe. Creo que hay unos ejemplares en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, aquí en Turrialba. Y me fui a revisar y pedí, ¿verdad?, para ver si existían todavía ejemplares, y en eso llegó la bibliotecóloga con una pila de periódicos empastados, obviamente muy deteriorados, pero todavía ahí conservados. Y para mí abrir esas páginas fue, imagínense la impresión de abrir la segunda página y ver un poema de un chico de 17 años en ese momento, septiembre de 1955, que se llama Jorge Bravo, y que está publicando un poema y está difundiéndose a nivel de región, ¿verdad? Sus primeras letras. Yo lo primero que pensé fue, bueno, yo conozco al Jorge de Bravo de Milagro Abierto, de Vórtices, de Nosotros de los Hombres, el consagrado, la figura perenne, digamos, del poeta que todo el mundo creía que había empezado a escribir de esa forma, pero cuando empiezo a leer ese poema, artículos que había publicado número tras número, poemas que iban cambiando, metamorfoseándose con el paso del tiempo, y que tenían tintes modernistas, tintes románticos, con otras estructuras poéticas que yo veía que esto no solía utilizarlo en su literatura más conocida. Dije, esto es oro puro, como después lo conversamos usted y yo. Esto es oro puro porque nos abre una ventana de oportunidad para ver cómo empezó a escribir el poeta, ¿verdad? Entonces, y de ahí poder empezar a jalar ese hilo y ver esa evolución que había tenido. Y además, en aquel momento firmaba Jorge Delio Bravo. Uno entiende entonces por qué al final termina funcionando esa D con Jorge de Bravo en toda su producción. Ese fue un gran hallazgo, un hallazgo del Jorge de Bravo inicial. Así que creo que ese trabajo merece repensarse, merece retomarse, porque Evelyn redescubre a un Jorge de Bravo que no había sido tan considerado por la crítica. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos al pie de la letra.
Regresamos al pie de la letra aquí en la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, conversando entre estantes y libros con mi querida amiga Evelyn Araya Fonseca, que es una de las investigadoras sobre el gran poeta turrialbeño Jorge de Bravo. Y nos comentaba anteriormente, Evelyn, lo que había sido el proceso de investigación sobre Jorge de Bravo en la prensa regional, en el periódico El Turrialbeño. Y también tenemos aquí a disposición los poemarios de Jorge de Bravo, Milagro Abierto, Los Despiertos, Canciones Cotidianas, la obra poética que se publica en una recopilación que hace la editorial Costa Rica. Y Evelyn, a lo largo de su trabajo, ha establecido algunas pautas o algunos ejes temáticos de lectura de Jorge de Bravo. Recuerdo en aquella oportunidad que trabajamos el tema de los opuestos y el instante, las metáforas de la fertilidad. Pero Evelyn, cuéntenos qué más hay detrás de la gran obra de Jorge de Bravo. Detrás de la gran obra de Jorge de Bravo hay una totalidad. Me di cuenta de que el gran hilo conductor de toda esta obra es el amor. Hay vasos comunicantes sobre el amor a lo largo de todos sus textos. Amor por, obviamente, su amada, su pareja, amor por sus hijos, amor por las cosas, amor por una zanahoria, por una piedra, amor por la patria, amor por las sociedades, en fin, amor por el universo y amor por Dios. En el estudio me doy cuenta de que, a diferencia de Occidente, que esto lo plantea Octavio Paz en uno de sus libros, Jorge de Bravo no hace una separación explícita o implícita de la política con la religión y el amor, sino que todo se fusiona. La política es vista como es una forma de amor, es una forma de servicio, que no requiere la agresión, que requiere la paz, que requiere la cordialidad, la fraternidad, que fue una palabra tan hermosa que él utilizó, la solidaridad. Y cómo desde la fusión de cuerpos, usted llega a la fusión del alma. Se da ese salto hacia ese instante eterno del que también habla Octavio Paz en sus textos. Y es una forma de misticismo, ¿verdad? Entonces, es una comunión con el universo, con la divinidad, el poder llegar a la cópula desde el amor y por el amor. Y que de ahí se derive, por ejemplo, un hijo. Es visto como la bendición más sublime y como el fruto más grande que puede darse. Y de hecho lo plasma muy bellamente en diferentes textos. La religión, por ejemplo, es una poesía muy espiritual, más allá de lo religioso, es muy espiritual. Desde diferentes perspectivas, nos muestra cómo ese sacudimiento del espíritu ante el dolor, al ver el sufrimiento humano, obviamente al poeta lo hace plasmar en sus poemas imágenes muy profundas, imágenes muy tristes, pero no llega a la blasfemia, como quizás se llegan otros grandes poetas, consolidados poetas como César Vallejo y demás, sino que ahí se nos muestra una poesía muy orgánica, muy sincera, muy elocuente, y nos damos cuenta de que con palabras sencillas, que por eso él llegó a todo tipo de público, con palabras sencillas y un mensaje muy transparente, muy diáfano, conecta con todo el público. Conecta con el campesino, conecta con el profesional, con el político, con el abogado, en fin. El hecho de que de Bravo escribiera de esa forma y conectara con el espíritu del lector, su poesía, yo creo que es el gran sello personal que nos deja, y cómo el fenómeno de la lírica se convierte en algo que está a disposición de las masas. Claro. Ya no está vetado, ya no está simplemente segregado para una clase culta o pudiente, ¿verdad? Sino que para todos, para el pueblo. Es una conexión muy bella que se logra gracias a los recursos, a los múltiples recursos que él trabajó, labró, porque esa es otra cuestión que hay que desmitificar, ¿verdad?
que hay un trabajo muy arduo de lectura y de escritura constantes, día y noche, de este artista para poder consolidar esta poética, ¿verdad? Es un trabajo muy fuerte y yo creo que en eso hay que respetar al artista como tal. Y otra cosa, que él leyó muchísimos poemas de grandes artistas consolidados, pero al final él logra poner su sello personal y encontrar su propia voz. Encontrar su propia voz, pero también, Evelyn, eso que usted estaba planteando de la comunión es muy, muy interesante entenderlo como esa común unión con el gran todo, esa común unión con el cosmos, desde el ser humano mismo, que además está arraigado, que además está anclado en la tierra, porque usted planteaba que hay muchas metáforas de la fertilidad y muchas metáforas de la tierra, de lo terreno, en la obra de Jorge de Bravo, que alcanza ese encuentro con la totalidad, ese encuentro con la espiritualidad que es muy hermoso. ¿Hay algún poema que podríamos comentar de los que están, por ejemplo, aquí compilados en la obra poética que podría, Evelyn, usted plantearnos que represente o que refleje esa idea en la poética de Braviana? Bueno, en realidad todos los poemas terrenales, ¿verdad? En muchos de los poemas del autor tocan el erotismo como uno de sus grandes aportes. Sin embargo, podría decir que la balada de la cosecha, por ejemplo, donde él se une al dolor de la mujer que está en su maternidad, en la cúspide de la maternidad, y que está próxima a dar a luz, nos muestra cómo ya viene una estrella, hay una conexión, como usted dice, desde el terruño hasta el cosmos. Y ese salto cuántico, ese salto se logra gracias al de la nada, igual que una semilla que al principio no se ve nada, de la nada el espíritu del ser humano surge, encarna y usted lo puede ver realizado en un ser humano. Entonces, es increíble cómo él, por ejemplo, el acto sexual, ¿verdad? No es un acto genital, no, es un acto sexual prácticamente espiritual, de una fusión de dos almas y de dos cuerpos. En este caso, el de su amada se logra, por ejemplo, en el poema Carne Arada, ¿verdad? Entonces, hay muchos, es muy difícil, ¿verdad?, poder elegir uno, pero yo diría que la balada de la cosecha, que por ejemplo en esta obra reunida lo encontramos en la página 103, es un ejemplo muy clarito de cómo se logra, que otra cuestión que no hemos todavía detallado es que hay siento yo mucha influencia también de la cultura autóctona, aborigen, costarricense, ¿verdad? Eso es un trabajo pendiente para la crítica literaria, los estudios literarios costarricenses, pero lo veo muchísimo reflejado en sus imágenes. En este caso, en Balada de la cosecha, se puede ver cómo él incluso dice que si tiene que sufrir, ¿verdad? Con ella lo sufriría. Por ejemplo, me permito leer algunos de los fragmentos. Dice, madura, dulce y buena como un fruto, te me pusiste, amada. Tan madura que fuiste, lentamente madurando la casa. Tu vientre rebosante por el hijo era como una tierra cultivada. Estabas tan inmensa, tan llena de ternuras y esperanzas, que no podías entrar a los rincones porque ya no cabías. Bajo las sábanas, en el lecho nupcial, había un olor como de estrellas blancas cortadas con la mano, como de Ave Marías rezadas en la infancia. Todo olía a ternura en nuestra alcoba, todo olía a cosecha en nuestra casa. De una universalidad impresionante, esos fragmentos, este poema, pero además eh, esa poética o esa necesidad de escribir del propio de Bravo es para comunicar con el pueblo, para comunicar con las masas, como mencionaba usted también, pero le da una gran universalidad a todo el pensamiento de Bravo. Sí, incluso yo en mi libro titulo, cada capítulo, son 3 capítulos con algunos de los versos de Bravo. Y para mí fueron proféticos sus versos, ¿verdad? No solo hay epifanías, hay profecías, muchas profecías,
Una de ellas es que él iba a seguir mirando a través, que los abuelos de él miraban a través de, obviamente, de su persona, pero que Ujú, él tenía sus nietos presentidos, como por cierto hoy los tiene, ¿verdad? ujú. Su semilla, la semilla que legó. Y es ese mismo sentimiento, yo creo que él lo imagina en todas las personas, eh, lo presiente en todas las personas. Él siente que de la semilla, así como de la semilla surge esa fruta, todavía hay esperanza en la humanidad a partir de ese nacimiento, del advenimiento de gente que viene a legarnos grandes cosas y que la muerte no es el fin, que hay una resurrección. Él plantea mucho el tema de la resurrección también, de diferentes formas, Ujú. que para que exista vida tiene que existir la muerte, que es un círculo, que es un ciclo Que es un vital, una ciclo. regeneración del universo. Ujú. Entonces, es una poesía en constante movimiento, signos que rotan constantemente y que son incesantes y son infinitos. Claro, Por ende, tiene múltiples, infinitos significados. y tiene que ver también con la trascendencia del poeta y con la trascendencia del ser humano en la tierra, en el cosmos, en la vida. Eso realmente es muy, muy claro en la obra de Bravo. Luego también en el trabajo suyo, Evelyn, hay referencias, bueno, a muchos de los poemas de Jorge de Bravo y esas metáforas que usted también plantea que tienen que ver con el erotismo, que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con, 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 con la fertilidad. Es decir, cómo a lo largo de su obra poética la fertilidad de la mujer, la fertilidad de la tierra, la fertilidad de la vida es también un gran eje. ¿Qué nos podría mencionar, Evelyn, sobre el tema de la fertilidad? Hay una isotopía, un binomio muy fuerte entre la mujer y la tierra. Ujú, Es una constante. Hay un respeto muy genuino por la figura femenina. Para De Bravo es muy importante. Lo femenino es la cúspide y es la base que sostiene la existencia. Em, no quiere decir que esté rescatando solo lo femenino y lo demás ujú, no sea importante. Lo que quiere recordarnos es lo refrescante que puede ser adherirnos a la vida a pesar de las disonancias, a pesar de los dolores, de las tristezas que lo sacuden, porque en realidad es un poeta que sufre, ujú, se abate ante el dolor humano, que él lo vivió de cerca como trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social en tiempos tan ujú, difíciles, como observador, porque era una persona que observaba con un alto grado de conciencia y de ujú. empatía. Entonces se sentía muy conectado con las personas y ese sufrimiento también lo hacía zambullirse en ese dolor, ¿verdad? Que veía. Entonces la figura de la mujer viene a representar un camino de esperanza, Ujú, un camino de construcción, de que aunque hay muerte, existe la vida. Y la vida precisamente está materializada en la figura femenina. claro. También hay algo muy importante, en cierta forma la poesía tiene rasgos femeninos, porque en la poesía también yo puedo permanecer, en la Ujú, poesía yo me puedo realizar eternamente, en la poesía yo puedo dejar un legado, igual que dejo un hijo para que ujú, siga multiplicándose, mi poesía no muere, ¿verdad? ujú. Entonces su poética es una poética muy frontal, muy contestataria, pero a la vez muy empapada de todo ese sentimiento de querer legar un mensaje. Y de hecho es un mensaje que, si me permite decirlo, Leonardo, es un mensaje que trasciende tiempos, trasciende fronteras, trasciende el tiempo y el Ujú, espacio. Hoy yo leo la poética de Braviana o los poemas de De Bravo y me doy cuenta que están más vigentes que nunca. claro. Y estoy probablemente convencida, o sea, estoy convencida de que probablemente dentro de unos 100 años, cuando ya no estemos, lo leerán y se sentirán identificadas muchas personas. ¿Por qué? Porque son temas universales que fueron tratados con un preciosismo y con una Ujú, contundencia y con una sinceridad que muy pocas veces, ¿verdad? Y con una cantidad de recursos estéticos ujú. formidable, ¿verdad? Entonces, eh, yo pienso que él, considerando que aquí no tocamos su vida, ese es tema de otro asunto, ¿verdad? Pero considerando la vida que llevó, Jorge de Bravo fue un prodigio.
Sí. Fue un prodigio, fue un talento, así como en otras áreas del arte a nivel mundial han surgido esas estrellas, ¿verdad? Esos chispazos de genialidad. Estoy convencida de que él fue un prodigio y que fue un tipo de cable de alta tensión Claro. que concentró toda esa electricidad y toda esa sensación y ese sentimiento que mucha gente quiso decir, que no sabía cómo decirlo y se vio representada en sus palabras. Lo leía y decía, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quiero decir y me siento identificado con esto. Yo creo que eso es lo que hacía conectar con el público. Bueno, y un gran amor hacia el oficio poético. Así es. Vamos a una pausa y en breve estamos de regreso al pie de la letra. Estamos nuevamente con ustedes aquí al pie de la letra, entre libros, entre estantes, entre una conversación muy, muy amena y muy, muy clara y muy erudita, diría yo, de la parte de nuestra invitada en esta oportunidad, Evelyn Araya, que nos viene a conversar sobre el poeta turrialbeño Jorge de Bravo. Queda nada más pues invitar al público a que se involucre, a que busque, a que indague más sobre este gran poeta costarricense. Yo diría que es el poeta turrialbeño, poeta costarricense, el poeta universal de nuestro país, Jorge de Bravo. Y en su trabajo de investigación en el periódico El Turrialbeño, Evelyn rescata algunos de los poemas de Jorge de Bravo cuando estaba en una etapa muy, muy inicial, cuando era un joven de unos 16, 17 años. Y hay un poema que se titula El libro, que bien viene a ejemplificar lo que pretendemos hacer al pie de la letra. Es un poema de 1956 que se publica en el Turrialbeño el 17 de junio, Evelyn, que además es un soneto, y un soneto que utiliza no versos de 11 sílabas, sino versos de 14 sílabas. Es un soneto alejandrino muy al estilo de Rubén Darío. ¿Qué nos dice, Evelyn, el libro? Bueno, este poema, el libro, bellísimo, como usted lo acaba de introducir, es un aporte que nos deja de su primera etapa, su etapa incipiente, y dice así: me penetra por las manos y me llega hasta los huesos, porque el libro lleva adentro una esencia inmaterial. Tiene notas, tiene llantos, tiene espadas, tiene besos, y una fuente de nobleza en su cárcel de cristal. Lleva el alma de la mano por los lúgubres senderos, donde flotan 1000 crespones saturados de dolor, y nos baña las pupilas en remansos de luceros, mientras riega nuestra frente con catástrofes de amor. Él es dulce como el aire, él es santo como el cielo. Lleva adentro una azucena, una fuente de consuelo y una luna de esperanza de fulgor inmaterial. Cuando el viento de la noche nos recorta las pupilas, él refresca nuestra frente con sus aguas intranquilas y nos muestra, hecha una estatua, el mirífico ideal. Una belleza de poema. Y nótese lo interesante de cómo él acá está escribiendo todavía con un germen muy fuerte, muy poderoso del modernismo, ¿verdad? Que él aquí está experimentando con diferentes tendencias. Tiene una fuerte influencia dariana todavía, beckeriana y de otros grandes autores que lo hacen explorar, por ejemplo, el léxico que utiliza, la construcción de imágenes. Aquí no se ve, pero en otros poemas echa mucho mano de la mitología, de los latinismos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese preciosismo y ese rebuscamiento muy interesante lo va dejando, va cambiando de piel conforme se va acercando a entenderse personalmente en cuál es el lenguaje que quiere utilizar y cómo quiere y con quién quiere conectar, que al final quiere conectar con todos, ¿verdad? Entonces,
Pero vean qué interesante el mensaje de este texto, que es bastante implacable en el sentido de que si hay un amigo para él es el libro, ¿verdad? Y de que por ende la lectura por antonomasia es la mejor experiencia que podemos vivir como seres humanos, que no estaríamos solos o no estaremos solos nunca mientras tengamos los libros como nuestros aliados, como nuestros amigos. Y es un mensaje muy fuerte que debemos legar a las generaciones en tiempos que corren de revolución digital, donde hay tantas distracciones, que no es que queramos soslayar que existe, o sea, existe y hay que sacar el mejor partido de esta revolución digital. No obstante, es también un desafío social, porque existen investigaciones y estudios respecto de la trascendencia para nuestro desarrollo, incluso los neurocientíficos lo dicen, ¿verdad? Nuestro desarrollo cerebral, en el hecho de que la lectura se fomente desde temprana edad, desde el vientre materno se fomenta la lectura y es una experiencia que no podemos cambiar por ninguna otra. Desde la niñez, ¿verdad? Que sé yo, estimular a los bebés o a los niños con luces, con aparatos electrónicos, evitando que se desarrollen otras habilidades que son esenciales para la vida y que van dotando a la niñez de herramientas que como si fuese, ¿verdad? Metafóricamente hablando, un cinturón donde yo voy metiendo herramientas, conforme pasa el tiempo, los niños deben ir percibiendo ese afecto, ese amor, ese enamoramiento real y genuino hacia la lectura. Y esto se logra desde que se tiene, por ahí lo dicen algunos estudiosos, las famosas bebetecas, que los niños manipulen libros de peluche, de madera, etcétera, ¿verdad? En estos tiempos eso no existía. De Bravo empieza a escribir, empieza a leer cuando tuvo acceso a una escuela, después de los 10 años, 12 años, ¿verdad? Y aún así siempre tuvo ese interés. Su madre le enseñó, ¿verdad? Hay toda una biografía muy rica con respecto a esto, pero yo creo que además el testimonio de vida de él es fundamental para toda la sociedad. Hay que fomentar la lectura. Hay que fomentar la lectura. Pues nos quedamos con esa idea, Evelyn. Muchísimas gracias por acompañarnos al pie de la letra. Gusto. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional y al equipo de producción de este programa Al pie de la letra y nos vemos en una segunda oportunidad o en una tercera o una cuarta oportunidad. Muchísimas gracias.